comentaba José Antonio, os voy a presentar el proyecto de Big Data en el que participamos y en el que estamos ejecutando desde GMV, que es un proyecto en el que incluye la tecnología de Big Data para el diagnóstico precoz en el Alzheimer. Bueno, presentaros un poco quiénes somos. ¿Quién es GMV? Somos un grupo tecnológico fundado en 1984 con 100% capital privado. Somos un grupo multinacional, estamos presentes en 10 países. Actualmente tenemos unos 1.400, 1.500 empleados. Su origen está vinculado al sector espacial. Empezamos desde la aeronáutica y el sector espacial, y ese es uno de nuestros focos, pero luego hemos ido diversificando nuestras especialidades en banca, en sistemas inteligentes de transporte, tecnologías de la información y en sanidad, y por eso estamos también hoy aquí. Bueno, tenemos oficinas distribuidas, como os he comentado, a través de todo el mundo, centradas en España, en Madrid, Valladolid, Valencia, Sevilla, y luego en Sudamérica, en Estados Unidos y en otros sitios como Polonia, Rumanía, Alemania. Tenemos una serie de expertises a nivel de productos en cada una de las áreas. Somos el número 1 a nivel mundial de proveedor de centros de control de satélites, que esto suena un poco lejano de la sanidad, pero bueno, la idea es que con todos estos sistemas, además de lo que es el sector aeroespacial, tenemos expertise en todos e intentamos juntar todos esos expertise para dar la mejor solución en cada sector. Luego, en cuanto a sanidad, tenemos el primer sistema a nivel mundial de radioterapia intraoperatoria. En cuanto a sistemas de seguridad, tenemos sistemas de seguridad crítica de GNSS en lo que son el sistema EGNOS y Galileo, los satélites europeos de geoposicionamiento. Luego somos líderes en sistemas inteligentes de transporte para control de flotas, y nuestro producto de seguridad para cajeros también es líder a nivel mundial. Y un poco qué hacemos en el sistema sanitario, ¿no? Nuestra idea es enfocar todo el flujo de datos y de servicios desde el paciente a ciudadanos, o sea, enfocado a lo que es no solo sanitario, sino sociosanitario, y intervienen un montón de fuentes de datos, que es lo que intentamos englobar en toda esta red, desde el paciente a los ciudadanos, desde las redes sociales, cuidados en casa, atención no presencial, sistemas sanitarios, en cuanto a la investigación, salud pública. Todos estos datos y flujos de datos se meten al final en un sistema Big Data o de análisis, y lo que tratamos de mostrar aquí es que nuestros servicios se enfocan a resolver todas las necesidades de los pacientes y los ciudadanos, teniendo en cuenta la omnicanalidad, ¿no? El utilizar el mismo, da igual el canal que se use, que al final la respuesta a los servicios del ciudadano tienen que ser transparentes, lo más intuitivos posibles, y en este foco trabajamos. En la parte de salud la tenemos un poco dividida, pero al final todo se entrelaza entre la parte smart o de inteligencia, que estos son herramientas que al final que son de ayuda a la toma de decisión, de atención no presencial. La parte de evidencia, que esto entraría toda la parte de análisis de datos y de Big Data, donde lo que tenemos es que armonizar todos esos datos para poder explotarlos de una manera coherente, para poder generar evidencia. Y esto al final retroalimenta la parte de ayuda a toma de decisión y toda la parte inteligente. Y por supuesto, muy importante, el tema de la privacidad y la seguridad, que siempre hay que tener en cuenta con datos de alto nivel como son los datos de salud. Y como nuestras soluciones que tenemos desarrolladas hasta el momento, tenemos telemedicina a tiempo real, que tenemos en DALI Primary Care, con la conexión de dispositivos en tiempo real entre la persona que está generando la asistencia y el médico especialista. La parte de evidencias, donde con el conjunto de todos los datos que se generan de todos los sistemas que introducimos, se buscan esas evidencias para mejorar la atención, medicina personalizada, algoritmos inteligentes. La parte de cuidados en casa o cuidados de crónicos o de pacientes desfavorecidos o mayores, que es Andari Home Care. Y luego, como especialidades, lo que comentábamos antes, Radiance e Insight, que es un simulador de cirugía artroscópica, y el Radiance, que es para el sistema de planificación de operaciones de cáncer. Y con todo ello tenemos la parte de seguridad, como os comentaba, interoperabilidad y desarrollos a medida en el caso de que fueran necesarios.
y paso a contaros el proyecto Mopea. El proyecto de Mopea está enfocado Mopea viene del Model of Patient Engagement for Alzheimer's Disease, que son modelos de implicación del paciente en la enfermedad del Alzheimer. Lo que pasa es que este proyecto está enfocado desde un punto de perspectiva ya de involucrar al ciudadano, no solo a los pacientes, porque los pacientes ya están diagnosticados. Se trata de buscar qué estrategia es la mejor para concienciar a los ciudadanos y evaluar los riesgos que estos pueden tener de padecer Alzheimer o enfermedades de la memoria. Es un proyecto IMI, en el cual participamos 5 países, junto con Países Bajos, Alemania, Eslovenia y España. Y el principal foco y potencial es en llegar a un diagnóstico temprano en Alzheimer, porque se están ahora sacando fármacos que con este diagnóstico temprano es mucho más efectivo que cuando el Alzheimer ya está desarrollado. El proyecto se enfoca en 4 estrategias diferentes para esta captación de ciudadanos, para poder evaluar su riesgo, en las cuales tenemos que evaluar cuál de ellas es mejor, más eficaz, más eficiente, y con la recogida de esos datos, todos esos datos son recopilados en un sistema, y aparte tenemos la parte de Memorial Clinic, que es donde se realizan ya las pruebas a aquellos pacientes o ciudadanos que se hayan detectado con altos riesgos. Estas 4 estrategias son una estrategia completamente online y tecnológica, donde se trata de construir un portal, que además es un portal informativo para toda la ciudadanía, donde se pasará una serie de test online donde valoran sus riesgos. Y con ese riesgo, si se llegara a detectar un alto riesgo, se enfoca a ese ciudadano a que vaya a una clínica especializada con neurólogos para que ya le realicen las pruebas de Alzheimer o de pérdida de memoria. La segunda aproximación, estrategia, es a partir de jornadas de puertas abiertas desde los centros expertos en estas enfermedades, donde recabarán esos pacientes en la calle del día a día para intentar pasarles estos test cognitivos y que vayan a la clínica a hacerse ya las pruebas específicas. La tercera estrategia es desde la atención primaria, donde los médicos, por su conocimiento y las relaciones de diabetes con estas enfermedades, elegirán a posibles pacientes potenciales, les harán también las pruebas cognitivas y los remitirán en el caso de tener este riesgo a la clínica especializada. Y la cuarta estrategia es desde la atención terciaria, donde también esta gente que está con el día a día con pacientes probablemente más mayores o de residencias o de cuidados especiales, puedan detectar también gente con alto riesgo. Todo esto se mete en el sistema de análisis, donde se intentará evaluar a lo largo de este proyecto qué estrategia es la mejor en cuanto a eficiencia y a costes, y además distribuida por los distintos países. Porque a lo mejor una estrategia es mejor en un país o puede derivar que otra estrategia sea mejor en otro. Y os voy a contar más concretamente la primera estrategia, que es donde más participamos, porque es la más tecnológica, donde la página o el portal que se ha construido tiene un enfoque de ciencia del ciudadano, ¿no? Enfocado, por decirlo así, con técnicas de marketing online. Lo único que buscamos es el captar, todo ha sido diseñado y orientado a captar que los pacientes lleguen primero al portal y una vez lleguen a realizar los test para analizar sus riesgos. Esos test online, que también es el punto de innovación aquí en este proyecto, para poder evaluar ese riesgo. El diseño de este portal está orientado a la conversión, tiene muchos contenidos informativos porque, como también decía, se le trata de enfocar a todos los ciudadanos que sean conscientes de que pueden tener un problema de memoria y cómo cuidar y mantener su memoria. Tiene un montón de contenidos multimedia y en todo momento siempre se intenta que la microconversión desde el portal, si hablamos en términos de marketing online, para que entren a participar en ese estudio y en ese test online. Además se ha diseñado Responsing para todos los tipos de dispositivos móviles para intentar llegar a cuanta más gente mejor, así como campañas de Google, campañas en Facebook para enfocar el foco a que la gente vaya a este portal. Bueno, esto es una vista del portal donde en todo momento, como os he indicado, está el tema de que empiece la participación en el estudio y un montón de información relativa al Alzheimer por especialistas. En el caso de España tenemos la Fundación ACE de Barcelona, que son expertos en temas de Alzheimer y tratamiento de estos pacientes. Y entramos un poquito en la parte del Big Data, donde se va a recoger toda la información. Aquí siempre
me gusta resaltar que no existe solución única y por eso este proyecto era enfocado a evaluar todos esos protocolos, ¿no? Entonces tenemos que buscar esa mejor y más eficiente solución. Como siempre, los datos nos provienen de múltiples fuentes. Es verdad que en sanidad muchas veces no tenemos un Big Data como a lo mejor podemos tener en un sistema bancario, en otros sistemas de información, pero sí que tenemos datos muy variados y de muy distintas fuentes. Y esta es la complejidad y lo que nos aporta el Big Data aquí. Y nuestro objetivo es recolectar, integrar todos esos datos y analizarlos. Y como siempre es la tarea más compleja de esto. Y siempre me gusta resaltar a nivel personal que el Big Data, aunque sea mi trabajo, se tiene que utilizar como herramienta, no como fin. Siempre hay que buscar qué queremos conseguir de este sistema. El Big Data hoy es Big Data, mañana será supercomputación y dentro de 5 años estará la inteligencia artificial y el deep learning. Por eso siempre tenemos que buscar el fin. Y si diseñamos nuestros proyectos y nuestros procesos con ese fin, la herramienta por debajo irá cambiando y nos servirá igual. Y un poco los objetivos de esta parte pues es integrar todos los métodos de análisis de datos para facilitar esa gestión y extracción de datos, el tenerlos unificados para poderlos explotar de manera uniforme y que aporten el mayor valor posible, y luego proporcionar estos datos de análisis para evaluar el impacto y poder comparar estas estrategias entre sí para determinar cuál es la mejor estrategia de reclutamiento del proyecto. Aquí quiero mostraros un poco el flujo de datos. No está enfocado a Big Data, como digo, es un flujo que se diseña y que se tiene en cuenta, y la tecnología por debajo ahora es Big Data y luego cambiará. Hay que tener siempre en cuenta en nuestro entorno la privacidad. Por eso siempre hay que hacer una privacidad y análisis de riesgos. Luego, muy importante, la calidad de los datos. Como sabemos, hay sistemas más antiguos donde no se recogían tan al detalle ni tenían un formato estandarizado. Por eso, el control de esa calidad y ver si esos datos son servibles y usables para nuestro objetivo. Luego pasaríamos a la ingesta ya al sistema tecnológico, al sistema de Big Data, donde empezaríamos a trabajar con los datos, a limpiarlos y a estandarizarlos para llegar hasta la modelización en un modelo de datos común. Tienes un minuto más. ¿Sí? Que te queda un minutito. Ah, vale. Donde haremos un enriquecimiento de los datos y con estos datos, al final, son datos inteligentes que ya nos sirven para hacer los análisis descriptivos y predictivos. Bueno, se ha diseñado una herramienta donde tenemos en cuenta los dos primeros puntos para estandarizar la ingesta de datos y que tengan la calidad suficiente. Esta herramienta está diseñada y te permite además ver en qué estado está cada una de las estrategias, cuántos pacientes llevan y por dónde van funcionando. Y luego hay que tener en cuenta siempre la privacidad. ¿Qué retos hemos tenido en Mopea de privacidad? Pues el tener los datos de reclutamiento recogidos a través del portal, con sus términos y condiciones, y los consentimientos informados de las clínicas. Tener en cuenta las leyes, la entrada en vigor del RGPD y la seguridad en el hosting de la plataforma. Y siempre empezamos por el Privacy Impact Assessment, donde tenemos que involucrar a todos los distintos perfiles del proyecto, clínico, ético y legal, y teniendo en cuenta, además del RGPD, todas las aplicaciones de la ley que se hayan hecho en cada uno de los países participantes y aplicar los controles de riesgos. La parte de seguridad que siempre tenemos en cuenta a partir de ese análisis de riesgos es que aplicar en cada una de las capas qué controles, y un poco la seguridad para la privacidad, donde hemos implementado varios niveles de VPN, firewalls. Es muy importante la auditoría para tener el control de quién y qué ha sucedido en cada momento, hacer ese análisis de riesgos, segregación de roles y, muy importante también, controlar quién va a acceder y cómo a los datos y qué permisos en cada momento van a tener. Y con esto definiría todo. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Muy bien, pues vamos a pasar a la segunda presentación. La presentación tiene el título Almacenamiento masivo de imagen médica con SDS y VSAN. Nos la presenta Rubén Saavedra Gómez, que es gerente consultor experto en infraestructuras IT, servicios computación en la nube, en informática El Corte Inglés y director del proyecto de imagen médica en SESCAM. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector TIC y más de 10 en el sector sanitario. Bueno, bastante tiempo. Pues nada, Rubén, te cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí acompañándonos. No me voy a presentar, ya me ha presentado José Antonio.
Y bueno, voy a tratar un tema bastante técnico. Perdón, ¿ahora? Gracias. Voy a hablar de un tema bastante técnico que tiene que ver con todo el tema de la imagen médica en el entorno sanitario y cómo lo podemos resolver con soluciones definidas por software, en este caso la solución de VMware de Vison. Pero antes de nada quería hablar de una serie de retos que nos encontramos con respecto a todo el tema de imagen médica. El primero es una normativa legal en el cual nos obliga a guardar la información del paciente, incluida las imágenes médicas, más de 5 años como mínimo, y en algunas comunidades autónomas nos obliga a guardarlo 30 o de forma indefinida. Otro reto es que todos los sistemas sanitarios privados o públicos generan un montón de imagen radiológica y no radiológica departamental que está teniendo poco control en muchos casos y de forma distribuida. Mucha de esa información, otro de los retos, es que está almacenada en sistemas ya bastante obsoletos o que no reúnen las mínimas características de disponibilidad para su control y su salvaguarda. Otra necesidad que estamos teniendo es el reto de la robustez de los sistemas. Cada vez hay mayor tamaño de las imágenes, mayor número de estudios realizados y nos obliga a tener sistemas robustos y, por supuesto, sistemas de acceso permanente. Y, por último, los departamentos de informática, tanto en la parte pública como en la privada, están en una estrategia de optimización de recursos y en una reducción o limitación de recursos económicos. Teniendo en cuenta estos retos, os voy a dar una serie de datos interesantes para que veáis hasta dónde llega la problemática que se va a vivir en un futuro bastante cercano. Estos son 3 ejemplos reales de generación de imagen médica. Por ejemplo, en una comunidad autónoma de 2 millones de habitantes están creando aproximadamente 2 millones de estudios y está generando cerca de 45 millones de terabytes al año. En un organismo privado, de sanidad privada, está generando a nivel español 2,5 millones de estudios y unos 119 terabytes de información, y en un hospital público madrileño pues alrededor de 450.000 estudios, 36 terabytes. Y además los tamaños por estudio son diferentes, en uno son 23, en el otro 50, en el 833. Si esto lo extrapolamos a la realidad española, en donde tenemos una población de 46 millones, estamos generando aproximadamente en España unos 56 millones de estudios, de forma bastante prudente, seguramente será más. Si a esto le añadimos una media de 60 megas por estudio, estamos hablando de que en España se están generando cerca de 3,2 petabytes de información de imagen médica al año. Con lo cual, estamos empezando a ver una problemática seria de cómo empezar a guardar esa información y el histórico de toda esa información. Pero ¿cuál es la solución bajo nuestro punto de vista? Bueno, la solución es una solución definida por software en ambas capas, tanto en la capa de aplicación como en la capa de sistemas. La capa de aplicación, que no vamos a hablar hoy de eso, sino en la parte de abajo, pero sí es la solución de VNA, que tiene muchos fabricantes, como por ejemplo Hugfield, Data General, etcétera, que lo que hacen es una gestión documental de las imágenes en un repositorio centralizado, único, multiformato, multifabricante, imagen radiológica DICOM o no DICOM, y además con una serie de características de copias de seguridad, de políticas de gestión de esos archivos, esas imágenes médicas, por fecha, por tamaño, por tipo de almacenamiento. Es una solución escalable porque puede utilizar cualquier tipo de almacenamiento y, por ejemplo, va a evitar en el futuro todo lo que son las migraciones de imágenes. Es decir, no va a haber el concepto de migración de imágenes, sino de recolocación de la información. Yo voy a poder, a través de una solución de VNA, mover a una nueva infraestructura tecnológica, mover todas las imágenes a través de políticas, de tal forma que puedo liberar ese almacenamiento obsoleto y utilizar uno nuevo. Y el sistema, a nivel superior, podrá utilizar el acceso a esas imágenes. Esto en cuanto a la parte de capa lógica. En cuanto a la capa de sistemas, en el caso de VMware tiene una solución que es Vison, en la cual lo que hace es proporcionar grandes cantidades de almacenamiento y grandes cantidades de rendimiento a todo lo que tenga que ver con imagen. La arquitectura es bastante sencilla, se simplifica mucho, no necesitamos grandes redes de
de comunicaciones de fibra de datos para el intercambio por bloques de información, o en el caso de NAS igualmente. Es una solución inteligente porque se adapta muy bien a las necesidades de las aplicaciones. Se eliminan a la necesidad de hardware específico, es decir, ahora mismo vamos a poder utilizar hardware tradicional x86, ahora lo vemos más adelante, y es una solución bastante dinámica, ágil y automatizada. El funcionamiento es el siguiente de la solución que os proponemos. Tenemos esa VNA, que tenemos las modalidades radiológicas y no radiológicas que generan esas imágenes que la VNA recibe de las departamentales, captura esa imagen, la almacena, la gestiona y la visualiza. Y además son soluciones que normalmente tienen un visor universal, de tal forma que a través de un único universal eres capaz de ver todo el tipo de imagen. Esas imágenes son tratadas tanto DICOM como no DICOM en máquinas virtuales que nos proporcionará la capa de virtualización, de infraestructura virtual y el almacenamiento a través de VISAN. Pero ahora la pregunta es, ¿qué es VISAN? ¿O qué proporciona VMware, en este caso, a nivel de almacenamiento virtualizado? Bueno, VISAN forma parte de la infraestructura de hiperconvergencia de VMware, que está compuesta por el hipervisor líder del mercado, que es vSphere, que proporciona los componentes de computación definidos por software, procesador, memoria, conexiones de red. Por otro lado, la parte de VISAN, que proporciona toda la necesidad o la configuración necesaria para que los discos físicos se comporten como un todo dentro de todo el clúster o servidores nodos que lo forman. Una herramienta de gestión centralizada que sería vCenter, conocida seguramente por la mayoría de las que estáis aquí, y todo bajo una prisma de definición por software. Importante, el hardware se simplifica, no tenemos hardware específico, solamente tenemos una serie de hardware compatible de muchos fabricantes, hay cerca de 15 fabricantes que proporcionan infraestructura para este sistema, y lo único que se necesita es que la tarjeta de control de los discos y los discos estén homologados entre una lista de compatibilidad. Aparte de eso, es compatible cualquier sistema. Esto nos viene bien porque si en un momento hay que hacer una renovación, yo puedo hacerla perfectamente con otro hardware, no tengo que utilizar el que estaba utilizando hasta ese momento. Aquí os voy a dar una comparativa reciente que hemos hecho para un cliente, en lo que significaría tener una solución tradicional de virtualización con almacenamiento tradicional y lo que significaría tener una solución definida por software. En este caso era para una solución de 2 millones de estudios que genera sus 45 teras, 450 terabytes en 10 años, y necesitamos ese almacenamiento. Bueno, pues la solución comparada con el mismo fabricante, o sea, esto fue el mismo fabricante, una solución tradicional y una solución con vSAN, era entre un 20 y un 40% más económico que la tradicional en 5 años. ¿Y qué ventaja nos proporciona la solución de hiperconvergencia de VMware? Por un lado, fácil reconocimiento y crecimiento horizontal y vertical, es decir, cuando yo configuro un clúster, todo el espacio que me queda dentro de ese servidor de bahías de disco lo puedo ir llenando a medida que lo voy necesitando. O si lo que necesito es un crecimiento horizontal, puedo ir metiendo más nodos de almacenamiento para que tenga más capacidad. Con lo cual, con un plan de capacidad, puedo perfectamente controlar el crecimiento de necesidad de ese espacio. Una cosa importante también es la unificación del cómputo y del almacenamiento. Muy importante también porque desde una sola consola gestiono todo, no tengo que hacerlo en un sistema tradicional, por un lado el entorno de virtualización, por otro el almacenamiento y con técnicos independientes. No, todo se puede gestionar del mismo sitio, además las mismas personas pueden gestionar todo el entorno. Algo muy importante es la considerada mejora de rendimiento, y ahora veremos datos importantes sobre ellos. Y por supuesto todas las soluciones de alta disponibilidad, tolerancia a fallos que permite la solución, que son bastantes, ahora también las veremos. Un dato a destacar es que HCI de VMware es la solución líder de soluciones de hiperconvergencia definidas por software del mercado. Tiene más de 10.000 clientes ya, de los cuales el 63% de los clientes están utilizando esta solución para aplicaciones de misión crítica,
y del 83%, ese 63%, en soluciones all flash, que son todo con almacenamiento de estado sólido. Aparte, otro tipo de uso que es el estándar. ¿Cuáles son las características principales de vSAN? Bueno, la primera es, como he dicho antes, que se utilizan servidores estándar x86 de cualquier fabricante, con unos mínimos de compatibilidad, como he dicho antes. Por otro lado, se utiliza el concepto de grupo de discos, tanto discos all flash, o sea, de estado sólido, como discos mecánicos. Se pueden juntar en modalidad híbrida o modalidad all flash. Está íntegramente integrado con la pila de VMware, como hemos dicho antes, es escalable vertical y horizontal, y algo muy importante, puedo tener una política de gestión de alta disponibilidad por máquina virtual. Es decir, no es un todo, no es como el sistema tradicional en el que yo tengo un almacenamiento que se llama LUN, en donde yo todo lo que copio ahí puedo hacer una réplica de esa información, pero en el todo. No, yo decido qué máquinas virtuales tengo alta disponibilidad de qué clase. Si tengo un sistema muy crítico, le puedo decir que esa máquina tiene 3 copias, o 2 copias, o ninguna. Eso lo puedo establecer con las políticas de vSAN. Y por supuesto una reducción de costes. Un concepto muy importante de vSAN es lo que he dicho, los grupos de disco, disk group, que es un dato interesante solo para que lo tengáis en cuenta, es que un disk group está compuesto por 2 tipos de disco. El disco de caché de lectura y buffer de escritura, que es siempre un disco de estado sólido, y los discos de datos, que son discos o mecánicos de estado sólido. Con esta configuración puedo decidir si mi solución es híbrida o es all flash. Puedo tener hasta 5 disk group por nodo, por servidor, y hasta 7 discos de datos por disk group. Esto me permite tener en un solo nodo hasta 35 discos. Ahora mismo no hay ningún servidor que permita esa cantidad de discos. El máximo que hay es de 30. Te queda un minutito. Vale, de 30. Con lo cual podemos tener un montón de información. Importante datos es que una solución all flash con una configuración completa de clúster nos puede proporcionar hasta 9 petabytes de datos netos, no brutos, netos. Podría tener todos los estudios generados en España durante 3 años. En una solución híbrida, ya más real, más mundo real, con configuración real, podríamos tener 2 petabytes, que son un año casi de estudios. La configuración de nodos de una solución vSAN es un mínimo de 3 servidores hasta un máximo de 64, según la tolerancia que quiera proporcionar. A nivel de disponibilidad, podemos hacer disponibilidad a nivel de nodo, es decir, si un servidor se cae, automáticamente el resto tienen las copias necesarias para seguir dando servicios sin pérdida de datos. A nivel de rack, si un rack se cae, pasa lo mismo. A nivel de data center, si tengo 2 data centers con replicación síncrona, si se cae un data center, puedo tener el otro también replicado y funcionando sin pérdida de datos. Y un disaster recovery para largas distancias, donde podría perder hasta 5 minutos como máximo. Voy a pasar esto rápido, que lo he comentado. Vale. La parte de configuraciones híbrida y all flash, lo importante es el rendimiento a nivel de IOS que me puede proporcionar una solución de este tipo. En híbrido, con 64 nodos, me podría dar hasta 2.500.000 IOPS en un clúster, y en soluciones all flash 6.400.000. No hay ningún sistema tradicional que te dé estos rendimientos. No lo hay, por mucho que se empeñe. Y por último, en una solución all flash también nos proporciona alta disponibilidad con configuraciones RAID 5 y RAID 6 con compresión y deduplicación, con lo cual con un número de discos menor puedo tener mayor cantidad de información. En una solución híbrida solo puede ser RAID 1. Y por resumen de todo lo que os he comentado, la solución bajo nuestro punto de vista es una capa lógica de aplicación con vSAN, una capa lógica de sistemas con VNA, con otra de almacenamiento de vSAN, entre un 20 y un 40% de reducción de costes con un sistema tradicional. La solución se llama HCI, está compuesta por vSphere, vSAN y vCenter. Se puede crecer horizontal y verticalmente. Se puede tener disponibilidad a nivel de fallo de host, a nivel de rack, a nivel de data center, y recuperación de desastres en
en data center con mucha distancia. Dos tipos de configuración híbrida: all flash, alto rendimiento de IOPS, estamos hablando de millones, alta capacidad de almacenamiento, petabyte, y por último, capacidades de duplicación y compresión en soluciones RAID 5, RAID 6 y sistemas all flash. Y por mi parte he terminado. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos lo presenta Luis Martín Barbero, que es especialista en soluciones de analítica y monitorización de paciente, como responsable de marketing y ventas de Philips, y cuenta con una dilatada experiencia en informática clínica aplicada a distintas especialidades médicas. Muy buenos días a todos, ¿se me oye bien? Muchas gracias, José Antonio. Gracias a la SEIF también por la organización de este congreso anual y gracias a los asistentes por estar aquí hoy. Quería hablaros de Medical Device. No sé si alguno se preguntará qué estamos haciendo en un congreso de informática de la salud hablando de Medical Device. En los próximos 10 minutos voy a intentar explicar por qué no solo es bueno, sino que es necesario que hablemos de Medical Device o de tecnología médica en un congreso de informática, y es que es un ámbito que está siendo absorbido por las tecnologías de la información y las comunicaciones. Cuando hablo de Medical Device, yo espero que nadie tenga esta foto en la cabeza. Es una foto de hace más de 25 años de un monitor de paciente. Obviamente esto no es lo que nos encontramos a día de hoy en los centros sanitarios, en los hospitales, en los agentes sanitarios. De hecho, si hablamos un poco de normativa, vemos que producto sanitario es todo instrumento, dispositivo, equipo, programa informático incluso, cuya finalidad es específica en el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes. Y esto nos encontramos a día de hoy en los hospitales pues con equipos que han evolucionado, obviamente con respecto a la foto que veíamos antes. Este sería un monitor de paciente habitual en una unidad de cuidados intensivos en un hospital. Es un dispositivo sanitario de clase 2B, esto quiere decir que es de riesgo medio alto para la vida de los pacientes, pero también nos encontramos hoy en día este tipo de dispositivos, un monitor que lleva algo más integrado, y podríamos plantearnos la duda si es o no un dispositivo médico. La respuesta es que sí, sigue siendo un dispositivo médico de clase 2B. Nos encontramos multitud de PCs en el hospital. Esto no es un producto sanitario, sigue a día de hoy sin serlo. Pero si veo esta otra foto, por ejemplo, donde tenemos PCs en controles de enfermería controlando remotamente estos monitores, hay que entender que también son considerados dispositivos o productos sanitarios también de clase 2B. Como vemos, esta tecnología ha evolucionado, va evolucionando con los años y lo hace a un ritmo muy acelerado. No porque lo diga yo, vaya, sino podemos decir orgullosos que es la industria más innovadora en la Oficina de Patentes Europea. Desde hace ya muchos años es el número 1 en el registro de patentes a nivel mundial, por delante de electrónicas de consumo, de industria de energía, de transporte, etcétera. ¿Dónde nos está llevando todo esto? A estar viviendo una revolución digital en los hospitales. Muchos de los retos que esto plantea, los comentaba Rubén en la ponencia anterior. Yo bajo un nivel, nos los encontramos estos mismos retos a nivel de dispositivo médico. El hospital conectado no es una prioridad, es una constante ahora mismo en nuestro trabajo diario. Todo está conectado y va a ir a más. Veremos en los próximos días muchas sesiones de IoT. Todo está conectado, todo forma parte de un mismo ecosistema. Esto obviamente supone unas consecuencias, hay que tenerlas en cuenta en el análisis de riesgos en cuanto a vulnerabilidades, en cuanto a obsolescencia. Y me gustaría haceros ver los retos principales que vemos nosotros como empresa de tecnología médica. El primero de ellos es
la ciberseguridad. No sé si conocéis el Instituto ECRI, es una asociación independiente y sin ánimo de lucro. Todos los años publica un informe de los 10 riesgos asociados a la tecnología en sanidad. Todos los años los ciberataques están en esta lista de top 10 y en 2018 se cuela en el número 1. No es de extrañar después de ver los ejemplos de WannaCry, Spectre, etcétera, que hemos tenido el año pasado. Y bueno, es a tener en cuenta que todos estos dispositivos están conectados dentro de una red y debemos estar preparados ante estos ciberataques. ¿De qué manera podemos estar preparados? Bueno, desde la industria, teniendo una estrategia en ciberseguridad end-to-end, es decir, no plantearnos la ciberseguridad de nuestros equipos y de nuestras soluciones en momentos puntuales, sino desde el desarrollo hasta el soporte, con un plan específico, con una gobernanza clara que va desde nuestro Comité Ejecutivo Mundial hasta toda nuestra flota de ingenieros, con un equipo de hackers que está constantemente monitorizando y poniendo a prueba nuestros equipos, y bueno, con un control, un seguimiento de todo el ciclo de vida de nuestro software Bill of Materials. ¿Qué otros problemas nos encontramos? Toda esta amalgama y heterogeneidad de dispositivos y sistemas departamentales, por ejemplo, deben estar integrados con, a su vez, numerosos sistemas de información que nos encontramos en los hospitales. Esta heterogeneidad nos lleva a un exceso en la complejidad de estas integraciones. Se traduce en proyectos que se alargan, que requieren una cantidad de recursos tanto económicos como humanos excesiva, y el resultante final es que terminan no estando integrados y la interoperabilidad deseada no se consigue. ¿Qué podemos hacer? Lo estamos viendo ya en muchos de los agentes sanitarios, en hospitales, en servicios centrales, en agentes privados, que pasan a tener un bus único de integración. Bueno, pues desde la industria tratar de lanzar soluciones que sean espejo de estas y ofrecer, digamos, a nuestros clientes un único bus, un único marco de trabajo a nivel de interoperabilidad. Esto facilitará el cumplimiento de los proyectos y mantendrá todos nuestros dispositivos y soluciones departamentales integradas en este ecosistema. Por último, otro problema que nos estamos encontrando, si vuelvo al ejemplo de las fotos que mostraba en monitorización de paciente y me voy a una compra tradicional de un sistema de este estilo, nos encontramos una compra inicial en el momento de la adquisición del sistema, donde nos encontramos elementos hardware como podrían ser el monitor de paciente, pero también software de control remoto, software de integraciones. El peso a nivel de inversión de ese hardware es muy alto, con lo cual el ciclo de vida de este sistema va a estar limitado o determinado de alguna manera por el ciclo de vida de ese hardware, que puede ser 7-8 años en el mejor de los casos. En la realidad nos estamos yendo entre 10 y 15 años de ciclo de vida de estos sistemas. Nos encontraremos a lo mejor durante ese periodo alguna renovación puntual, pero una renovación completa del sistema no la tendremos hasta el final del periodo de vida de esos equipos. ¿Qué nos va a pasar entre medias? Nos vamos a encontrar con obsolescencias de software, porque los ciclos de vida no tienen nada que ver. Y ahí nos vamos a encontrar con muchos problemas a lo largo de esos años. Los primeros años de la compra inicial no habrá ninguno, pero a partir de ese cuarto, quinto, sexto año ya vamos a encontrarnos con muchos problemas de obsolescencia. Y estos problemas de obsolescencia nuevamente van a repercutir en mayores riesgos a nivel de ciberseguridad. ¿Qué podemos hacer para prevenirlo? De alguna manera cambiar el modelo, pasar del modelo tradicional no solo de compra, sino también en la interlocución y quiénes son los decisores de esa compra, a un nuevo modelo de servicio, un nuevo modelo en el que a priori desde el primer momento se planifique a largo plazo una relación de partnership con el cliente, donde se identifican cada uno de los elementos, su periodo de obsolescencia, se planifican las actualizaciones de software necesarias sobre todo el ecosistema, se planifican los servicios de valor añadido que van a conseguir un uptime y una usabilidad alta de ese sistema, y por último se planifican y se identifican también las renovaciones tecnológicas necesarias a lo largo de ese proyecto a 10 años, por ejemplo.
Y por último, y siendo muy breve, y para recuperar algo de tiempo, no solo qué podemos hacer, sino qué debemos hacer. Yo creo que entender estos proyectos, y vuelvo al lema del Congreso de este año, como proyectos colaborativos. Es verdad que a nivel de Medical Device seguimos encontrándonos todavía ciertas barreras y se trabaja de una manera en silo entre los servicios clínicos, servicios de electromedicina y servicios de informática. No quiero decir que pase siempre, pero se sigue viendo, y yo creo que esa es una tendencia que debe desaparecer, que ahora mismo estos tres mundos forman parte de un mismo ecosistema y debemos tratarlos de una manera colaborativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Desde 2010, su trayectoria en ESON Ibérica viene marcada por una clara especialización en ventas y bueno, pues cuenta con un amplio conocimiento de las tecnologías propias y especialmente las centradas en la impresión. Fluye cuando quieras. Gracias, buenos días. Vamos a abrir. Bien, bueno, la presentación de este año está centrada en un cambio tecnológico que se produció en un cambio tecnológico que el hecho de cambiar de una tecnología a otra pues supuso una mejora de la eficiencia energética muy elevada. Iremos desgranándolo durante la presentación. El caso que nos ocupa fue el cambio que hizo el Instituto Catalán de la Salud en los hospitales públicos que dependen del Instituto Catalán de la Salud y los centros de salud asociados al instituto. Todo esto gobernado por el Centro de Telecomunicaciones, que es la empresa pública en Cataluña que gestiona todas todo el TIC del gobierno autonómico, y fue esto hecho a través de unos diálogos competitivos, de una licitación pública en el cual nosotros participamos en la parte del puesto de trabajo junto con un integrador, que fue el adjudicatario, y nosotros añadíamos la parte de impresión, ¿vale? O sea, el Instituto Catalán de la Salud, el Centro de Telecomunicaciones, y el cambio tecnológico realizado fue pasar de tecnología en impresión de puesto de médico, la impresión normal y corriente que hace un médico y las recepciones de los hoteles, en los puntos de atención, de tecnología láser a tecnología de tinta. Puede parecer un poco raro volver a la tinta, pero bueno, pero con prestaciones profesionales. La tecnología de inyección de tinta funciona, es muy sencillo, es un cristal piezoeléctrico que tiene la particularidad de que si le aplicamos corriente, una tensión, y controlamos más o menos la cantidad de corriente que le damos a este cristal, se mueve, es piezoeléctrico. Este movimiento, si lo ponemos dentro de una cavidad con tinta, somos capaces de empujar gotas de tinta con más o menos precisión, y si somos capaces de poner muchos inyectores con este sistema, pues ganaremos en velocidad y en calidad. Pero es realmente mover un cristal de cuarzo para inyectar gotas de tinta con más o menos precisión. Pues bien, esta tecnología, para mover esos cristales y arrastrar una página, se necesita muy poca electricidad, ¿vale? Vamos a verlo. ¿Cuánto de poca electricidad? Pues bueno, lo que decimos un poco, nos dicen desde marketing, ¿no? Hasta un 96% menos de electricidad que la tecnología láser convencional que conocemos. 96% menos. No un 4% menos, no de 100 a 96, de 100 a 4. 96% menos de consumo eléctrico. La reducción de consumo eléctrico también se puede escalar a reducción de emisiones de CO2. Administraciones públicas, empresas y sociedad en general estamos obligados a reducir las emisiones de CO2 con la reducción de consumo eléctrico. ¿Por qué es un 96% más eficiente? Aquí vemos una impresora láser, los consumos sacados de la web. Una impresora láser que puede tener en muchos doctores médicos encima de la mesa, consume de media 600, 700 vatios y con picos de 1200. 1200, 1000 vatios es una estufa, como las que tenemos en casa. La estufa de casa gasta 600, 700 vatios, las eléctricas. Pues la tecnología de inyección de tinta, 25. El 96% menos, 25 vatios. Claro, todo esto a la que multiplicamos por muchas impresoras y imprimimos muchas páginas, pues hay un factor multiplicativo muy grande. Aquí hay una comparativa de lo que a nivel teórico, se están haciendo mediciones, a nivel teórico,
se ahorraba el Instituto Catalán de la Salud en electricidad. No se ve bien, pero puedo compartir la presentación a quien la necesite. Aquí vemos que 9.000 impresoras, que es lo que puede tener una comunidad autónoma del tamaño de Madrid o de Cataluña o de Valencia, 9.000 impresoras de médico a 13 céntimos euro el kilovatio, que es lo que pagamos, por 5 años, un parque de 9.000 impresoras láser está gastando 800.000 euros de electricidad. Cuando pasamos a tinta, vamos a 170.000 euros de electricidad. Hay un ahorro de unos 500.000 euros en 5 años en electricidad. Bueno, pues es un ahorro importante, porque estamos reduciendo, o ustedes están reduciendo, consumos eléctricos de todas partes. Pues bueno, en impresión es un buen punto para reducir. ¿Cómo medimos esto en una licitación, por ejemplo? ¿Cómo lo podemos comparar para comparar peras con peras? Con el consumo típico eléctrico. Es una medida que la unidad de medida es el kilovatio hora por semana, donde se define, está definido por Energy Star, y es un patrón ISO, donde se define el consumo típico de un electrodoméstico, de un dispositivo eléctrico durante una semana. Pues en impresoras también. Durante una semana está definido los trabajos que hay que hacer, se mide los consumos durante una semana y esto sirve para comparar entre fabricantes. Pues bien, una impresora láser de las que tenemos encima de la mesa puede estar consumiendo 2,2 kilovatios hora por semana. Con tinta bajamos a 0,5 kilovatios hora por semana. Esto es la medida del consumo eléctrico pasado a euros, que es lo que tenemos que introducir en las licitaciones con la nueva ley de contratos del Estado. La nueva ley de contratos del Estado nos obliga a evaluar no solo por precio, sino por calidad-precio. O sea, el servicio, producto o que contratemos, no solo tenemos que mirar el precio, sino el precio de adquisición, sino el precio del funcionamiento durante 5 años. Son los tóneres, son los consumibles, es el consumo de electricidad. Todo esto nos obliga la nueva ley de contratos del Estado. No, nos obliga, que empezó el 4 de marzo, el 14 de marzo. ¿Vale? También decimos, ahora están generando muchos menos residuos, porque estamos con impresoras de tanques de tinta desde 10.000 páginas hasta 80.000 páginas. O sea, tenemos fotocopiadoras de 80.000 páginas donde solo hay una bolsa de tinta. No hay ni fotoconductores, ni residuos, ni MRVs, ni cajas de cartón. O sea, se calcula que se reduce un 94% los residuos. Claro, también ganaron esa tecnología de inyección de tinta, al ser fría, no consume energía, no hay inercia térmica, no necesita calentamiento, la primera página es instantánea. ¿Qué necesita un doctor encima de la mesa? 45 páginas por minuto porque nunca imprimirá un trabajo de 45 páginas, o un poco menos de velocidad, pero la primera página que sea muy rápida. Un médico, cuando yo voy al médico me da una hoja, 2 o 3, como mucho 3. Entonces necesita la salida muy rápida. En una impresora láser la primera salida es muy lenta porque tiene que calentar, tiene que consumir los 600 vatios y cuando ya ha calentado al cabo de 15 segundos empieza a imprimir. La tecnología de tinta es instantánea y hace que sea ideal para el puesto de atención al público donde le tienes que dar enseguida el papel. Facilidad de uso, ganaron mucho en facilidad de uso. El cambio del consumible de la impresora que tenemos en los despachos médicos es todo frontal, se empuja, esta máquina la tenemos en el stand. Pues les invito a que vengan y se cambia el cartucho en caliente en un instante, es muy sencillo. Luego tenemos, comparado también con la tecnología de láser, aquí no se ve muy bien, pero aquí es sacado un manual de impresoras láser donde el manual recomienda como lo llaman, el espacio de servidumbre. Hay que dejar entre 20, 30 y 40 centímetros alrededor de la impresora, recomienda el fabricante, para que se ventile. Una impresora láser, como se calienta, hay un ventilador que mueve el aire para intentar refrigerar la máquina. Si cerramos el ventilador, si lo ponemos cerca de una pared, estamos perjudicando la máquina porque tiene ventilador. En tinta no hay ventilador, como no hay consumo eléctrico, no hay calor, no hay ningún ventilador, la puedes encasquetar dentro de un cajón y cerrarla, si quieres. Por ejemplo, ventajas. Las impresoras láser tienen ventiladores que mueven el polvo, mueven partículas de tóner, todas las emisiones que hay dentro, porque se calienta a 200 grados. Una hoja de una impresora láser sale quemando. Aquí no es muy usual, pero en Alemania se ven filtros de papel que se colocan en las salidas de los ventiladores de las impresoras láser. Y estas fotos son de catálogos de los fabricantes de filtros, donde te ponen el antes y el después. El filtro cuando lo colocas y el filtro cuando lo tienes que cambiar, que está todo negro por las partículas de tóner y de polvo que va moviendo la impresora. Esto con tinta no hay ventilador dentro de la impresora. Las tenemos en el stand, las pueden ver. Al no tocar el papel en inyección de tinta, podemos imprimir etiquetas, sobres,
cartulinas. En las recepciones de hospitales se imprimen muchas etiquetas. Con tecnología de tinta es mucho más sencillo, pasa muy bien las hojas. Bueno, desde el hecho de la diferencia tecnológica, el cambio que se utilizó. Acabando y intentando recuperar tiempo, en el Instituto Catalán de la Salud se colocaron impresora de despacho médico, modelos exclusivamente que imprimen en monocromo, que es este que tenemos aquí, lo tenemos en el stand. Y en algunos sitios donde realmente había muy poco espacio, porque hay algunos consultorios que son muy pequeños, se colocaba esta impresora que es un poco más pequeña, con un poco menos de prestaciones, pero tiene la ventaja que funciona sin cartuchos. Se rellena con una botella de tinta, los costes de impresión son muy bajos y es realmente recogida. Se ha utilizado en el puesto de despacho médico un mix de los dos modelos, en función del espacio un poco del médico y de la disponibilidad de puntos de red y todo. Para grupos de trabajo, pues se han puesto diferentes impresoras de este tipo, multifuncionales, fotocopiadoras de inyección de tinta. Todo esto es inyección de tinta, aquí no hay ninguna impresora láser. Prestaciones profesionales, con sistemas de accounting, contar las páginas de los usuarios. Se adapta al sistema que tenía el Instituto Catalán de la Salud de accounting, de control de páginas por usuario, de liberación de trabajo. Está todo integrado dentro de los sistemas, porque a nivel lógico son como las impresoras láser, se comportan en la red diferente igual. Y bueno, un poco para ir acabando, pues el cambio que les propusimos fue impresión de sobremesa. La impresión tiende a reducirse, a desaparecer. Sí, se reduce el volumen de impresión, pero aún es necesaria la impresión, ¿vale? Lo que proponemos nosotros es utilizar una impresión más racional, más eficiente y donde sea realmente necesario. Entonces pusimos productos de monocromo exclusivo encima de la mesa del médico, en recepciones, algunos de color para grupos de trabajo, y bueno, reducción de consumo eléctrico, reducción de emisiones de CO2, reducción de residuos, importantísimo. Cada vez más en las nuevas leyes que van a ir viniendo, los residuos será indispensable a la hora de tomar una decisión de compra sobre productos, sin tiempos de espera, la primera página inmediatamente y simplificando el uso de una necesidad de impresión en sanidad. Y hasta aquí es lo que les quería contar. Muchas gracias. Estamos a su disposición todo el día. Muchas gracias, Roger. La verdad es que estamos adelantando mucho tiempo. Nos va a quedar bastante tiempo, yo creo, al final para las preguntas. Un amplio conocimiento de las soluciones y tecnologías de impresión del mercado, avalada por sus 14 años en este sector, de la impresión y experiencias a nivel internacional. Pues nada, Pedro, cuando quieras. Muchas gracias por la presentación. A ver. Buenos días. Como muy bien ha dicho José Antonio, hoy quiero presentaros un poco la solución, la empresa a la que presento, que se llama NDD. Y voy a hablaros muy brevemente para que conozcáis quiénes somos, 3 slides, no os voy a aburrir mucho con eso, y posteriormente os voy a hablar de nuestras experiencias en la impresión en el área de salud, de sanidad en este caso. En base a estas experiencias hemos detectado un montón de problemáticas. Sabemos que la impresión es una pequeña pieza de lo que es el entorno de sanidad, pero muchas veces esa pequeña pieza genera muchos chirridos y mucho ruido dentro de las organizaciones. Y por último, voy a hablaros de lo que hace NDD por el entorno de sanidad, en el área de impresión. NDD es una empresa brasileña. Actualmente estamos trabajando en 23 países. Tenemos oficinas en México, Madrid, Lisboa y Nueva York, y también en nuestra matriz en Brasil. Tenemos 5.000 clientes, 9 data centers, uno de ellos lo abrimos recientemente por la ley de protección de datos, que tuvimos que abrir un data center aquí en terreno europeo en Microsoft Azure, y luego tenemos 5 verticales de negocio, pero realmente aquí en Europa solo hemos traído la vertical de impresión. En la vertical de impresión tenemos nuestro producto dividido en 2 capas. En estas 2 capas os puedo decir que es una solución única. Somos la única solución modular multifabricante que atiende los 2 módulos. Vais a encontrar a lo mejor una solución de un fabricante que hace todo, pero no es multifabricante. También encontráis soluciones que abarcan una parte de un nicho, pero no abarcan la totalidad. Esa es nuestra fuerza.
El módulo de NDPRIN MPS es el módulo que hace la gestión de los consumibles, el que te avisa cuándo se va a agotar un consumible para poder realizar un servicio proactivo, porque si la impresora no tiene consumible, se para esa pequeña pieza de dentro de lo que es un hospital y puede generar problemas. También el MPS es el sistema que te avisa cuando hay alguna incidencia, para que el servicio técnico pueda realizar un servicio más eficiente y más rápido. Te indica la pieza que se ha averiado y el técnico puede desplazarse ya sabiendo dónde está esa impresora, qué pieza le falta, etcétera. Y luego, obviamente, este módulo de MPS también tiene acceso a los contadores. Vais a conocer la volumetría, vais a conocer cuánta copia se hace, cuánta impresión se hace, cuánto escaneo se hace. Y luego tenemos una capa superior, que es el NDPRIN 360, que es para soluciones avanzadas, lo que nosotros llamamos soluciones avanzadas. ¿Qué es lo que te permite este módulo? Pues conocer quién es el que está imprimiendo, poder asignar costes a departamentos, el poder establecer políticas de impresión, el que los correos de Outlook salgan en monocromo, no hace falta que salgan en color, el que poder validar a los usuarios que recogen los trabajos para no quedarse en las impresoras documentos sin recoger. Pues bueno, somos la única empresa multimarca, como os decía, que aborda todo lo que es la solución de impresión bajo una única plataforma y en un único módulo. Luego, recientemente hemos recibido un certificado de Buyers Lab, que obviamente muchos de aquí no lo conocéis lo que es, la certificación Gold, pero viene a ser como los Oscar en la parte de impresión. Hemos recibido el Oscar a Mejor Película en la parte de software. Ya no os aburro más, como os decía, de la parte de la empresa. Este es el equipo que tenemos en nuestra matriz en Brasil. Lo importante de este equipo, que es nuestro pilar de la solución, es que más de la mitad de ellos son desarrolladores. Entonces, aprendemos de los problemas que tienen los clientes y son estos desarrolladores que, con nuestra experiencia, construyen una solución que atiende, ya os garantizo, el 99,99% de los problemas que os encontráis hoy en el área de salud. Cualquier problemática que os encontréis la tenemos resuelta. Y ahora os voy a hablar de los problemas que nos hemos encontrado en el área de sanidad. Vais a decir, pero ¿cómo esta empresa que lleva 5 años en Europa, que viene de Brasil, conoce qué experiencia tiene en el área de sanidad aquí de España? Pues bien, llevamos 5 años, como os decía, pero tenemos más de 1 millón de licencias vendidas a lo largo del mundo. Y en España y Portugal, en los 5 años que llevamos, hemos superado los 100.000 equipos gestionados con nuestra solución. Nuestros distribuidores consiguen gestionar estos equipos remotamente y proactivamente. A la izquierda tenemos algunos proyectos internacionales y a la derecha hemos puesto proyectos emblemáticos de España y Portugal. Si os fijáis en estas referencias, vais a ver muchas referencias en el área de salud. Y es aquí donde nosotros os podemos aportar toda esa experiencia que estamos adquiriendo en el área de salud de España y Portugal. ¿Por qué estamos ganando tantas referencias? Porque somos una solución que, entre otras cosas que luego a lo largo, lo que os contaba de la multicapa, que las 2 capas que conseguimos atender cualquier necesidad que pueda surgir en el ámbito de impresión, también conseguimos monitorizar equipos por USB. Luego más adelante os enseñaré que es uno de los mayores problemas que tiene el área de sanidad. Dentro de sanidad, siempre que llegamos a un organismo, el 90% desconoce lo que tiene. Cuando le preguntas qué parque de impresión tienes, la respuesta en el 90% de los casos es lo desconozco. Y si hay alguien que te dice que conoce el parque, no, yo es que tengo un contrato de mantenimiento y tengo estos equipos pues que están detallados. Mi experiencia y nuestra experiencia aquí, una vez que empezamos a monitorizar los equipos remotamente, es que la duda pasa al gestor del mantenimiento, porque dice, pero ¿realmente qué contrato tengo? Si tengo todos estos equipos que no están ni siquiera apareciendo. Entonces, el primer problema que tiene la sanidad es el desconocimiento en el área de impresión. Si preguntaros vosotros mismos, no se sabe cuántos modelos, cuántos equipos hay, la tipología de equipos, las necesidades reales de impresión, la volumetría de impresión. Todo esto es vital para poder abordar un proyecto de impresión. No puedes ir a una tienda y decir quiero un zapato sin saber la talla, para qué lo voy a utilizar, para subir la montaña o para bailar ballet. Cada zapato tiene una funcionalidad y un tamaño distinto.
La segunda problemática que nos encontramos en el área de salud es el parque de impresión obsoleto. Nos encontramos auténticas reliquias. Cuando hacemos un descubrimiento de toda la red, nos encontramos auténticas reliquias instaladas. La media de edad del parque que estamos descubriendo tiene más de 8 años. En el mundo de la impresión esos son muchos años, pero es que dependiendo de la comunidad a la que vayas, esto puede aumentar o todavía mucho más, encontrando equipos de hace 16 años. ¿Qué implica esto? Pues a la hora de encontrar repuestos se hace mucho más difícil. Esos equipos ya los fabricantes con 16 años no fabrican repuestos, los consumibles no vas a encontrar. Cada vez hay más, te van a dar más dolor de cabeza por las averías que tienen. Otra cosa que nos encontramos, la diversidad de equipos de impresión. Entre esas referencias que habéis visto, por ejemplo, os pongo el de La Rioja, el gobierno de La Rioja. Cuando empezamos había 1.400 modelos de impresoras. Yo no sabía que existían tantos modelos de impresoras distintos. No me refiero a equipos, había 1.400 modelos. ¿Cómo abordas un proyecto de 1.400? ¿Sabéis cuántos consumibles hay que tener para poder suministrar? No, es esta referencia, es imposible poder gestionar un parque con semejante diversidad. Entonces, no encuentras repuestos, falta de consumibles, y es imposible gestionar todos esos drivers distintos que tienen estos equipos. Es otra de las problemáticas que nos encontramos. La ineficiencia en la gestión de los consumibles. En sanidad no tienes que irte muy lejos para encontrarte un armario repleto de consumibles. ¿Por qué? Porque como tardan tanto en mandarme el consumible, pues voy a pedir 10. Y esos 10 consumibles te los almacenan en un armario. 10 consumibles suponen hasta 2.000, 3.000 euros de dinero metido en un armario, que como se te rompa esa impresora y la tiren, te has quedado con 3.000 euros de consumible en el armario que no te sirven de nada, o que se te han caducado, porque algunos consumibles caducan. Y todo eso nos lo encontramos en la sanidad. Una correcta gestión, solo en la parte de gestión de consumibles, el tener noción de que te están cambiando un consumible antes de tiempo, porque los fabricantes son muy listos. Te ponen una alerta al 15%, oye, que tiene el tóner bajo, y como el usuario tenga un tóner para cambiar, te lo cambia. Tirar un 15% son muchísimas hojas que estás tirando a la basura. Pues hacer una correcta gestión, fácilmente se llegan a unos ahorros de un 38%. Tipología de impresión. En el área de sanidad, cada sector tiene una tipología de impresión. En el área de sanidad nos encontramos que se imprime mayoritariamente. Copias se hacen un porcentaje reducido de copias, y escaneos apenas se utiliza. Poco a poco me imagino que con la revolución digital se irá incorporando los dispositivos que actualmente se usan como salida de información, también como entrada de información, poder digitalizar documentos y que directamente entren en nuestros sistemas de ERPs. En la parte de conexión, como os comentaba, el 60% de los equipos que nos encontramos en sanidad están conectados por USB. ¿Por qué? Por la simple razón que en donde el médico atiende hay una toma de red. Los hospitales, no sé por qué, se diseñaron con una toma de red, y esa toma de red está conectada al ordenador. Y por muy buena impresora que le pongas con Wi-Fi, con Ethernet, va a terminar conectada por USB. Entonces nos encontramos que más del 50% del parque suele estar conectado por USB. Que no os digan que os van a solucionar todos los problemas si no son capaces de monitorizar equipos por USB. Eso es inviable, eso recordarlo. Cuando alguien os diga os voy a resolver todos los problemas de impresión, preguntarle lo primero, ¿sois capaces de monitorizar por USB? Porque si la respuesta es no, ya sabéis que no lo puede hacer. Y luego, por último, otro problema creciente en el área de sanidad es el control de la información. Como os comentaba antes, las impresoras son principalmente fuentes de salida de información. También, como os comentaba, cada vez más se empiezan a incluir flujos de entrada de información. El poder controlar esto, el que aparezcan expedientes en un cubo de basura, el poder rastrear de dónde ha venido ese documento con simples políticas o simplemente auditando lo que están haciendo los usuarios que están imprimiendo, este tipo de controles reducen también la impresión, porque impresiones personales que se realizan en el trabajo, la gente se lo va a pensar más de 2 veces antes de imprimirlo, sabiendo que se está auditando. Y por último, os voy a contar ND Print en sanidad. ¿Qué estamos haciendo por sanidad? Nuestra solución, como os comentaba, es una solución que se divide por capas. Teníamos la de gestión proactiva
y la de soluciones avanzadas que consiguen controlar absolutamente todo en la parte de impresión, pero a su vez nuestra solución está dividida por capas. Nosotros siempre recomendamos ir poco a poco avanzando y modernizando. No intentéis abordar un proyecto y cambiarlo todo. Primero tenéis que saber lo que tenéis, lo que os contaba antes del zapato. Que nadie os venga a decir que mi zapato es el mejor, porque todavía no sabemos ni la talla, ni si voy a subir la montaña o si voy a hacer running. Entonces, por eso se divide modularmente, porque poco a poco esta solución se vende como servicio, os permite ir conociendo e ir agregando capacidades en base a lo que vayáis descubriendo. Funcionalidades en base a lo que vayáis descubriendo. La monitorización, la capa de monitorización es clave en el área de sanidad. Os va a indicar qué parque tenemos, cómo está conectado, la tipología, os va a decir qué uso se está haciendo los consumibles, si se estamos cambiando antes de tiempo los consumibles. También nuestra solución permite la gestión de stocks, es decir, todos esos armarios ya no son necesarios, no solo por la proactividad y la antelación que puedes tener ante el agotamiento de consumibles, sino también porque te gestionen en caso de ser necesario. Oye, que no sabemos los picos que puede haber en este ambiente y hay que tener stock controlado. También te gestiona stock locales. La solución de monitorización es clave y es lo que os va a permitir abordar proyectos para renovar el parque poco a poco. Nosotros siempre decimos que no hay que cambiarlo todo drásticamente. Probablemente tengáis contratos que acabáis de adquirir de impresoras que vienen en pago por uso. O luego, por otro lado, tenéis un contrato de suministro de consumible y todavía tenemos un montón de... la capa, nuestra solución, permite gestionar contratos de suministro de consumible, de pago por uso, de mantenimiento. Se van agregando y cada contrato, a final de mes, se puede generar una factura. Luego, los que estéis interesados, tenemos el stand ahí, os lo puedo enseñar. Es mucha información, os lo podemos enseñar presencialmente. Como os decía, la monitorización también va a ayudar a homogeneizar el parque. En el gobierno de La Rioja, como os comentaba antes, empezamos con 1.400 modelos. Ya después de 4 años, 5 creo que vamos a hacer ya, hemos conseguido reducir a 300. Todavía es un disparate la cantidad de modelos distintos que tienen, pero os aseguro que ha sido un trabajo titánico lo que se ha hecho ahí para ir homogeneizando. Y es poco a poco lo que hay que ir, cómo hay que ir abordando la parte de impresión en sanidad. Luego, contabilización. En el área de sanidad empieza a ser importante la información que se maneja, el controlar un poco lo que los usuarios imprimen. Estas soluciones te van a decir qué tipo de documentación están imprimiendo, el título del documento, y te van a permitir conocer un poco más dónde puedes abordar y construir otra capa más para ahorrar costes. Sí que es verdad que en el área de sanidad no se pueden aplicar mucho control, no puedes aplicar políticas, pero sí que algún tipo de política se podría aplicar a la hora. No puedes establecer cuotas de impresión a los doctores. ¿Por qué? Porque el doctor no se puede quedar sin crédito y quedarse sin imprimir. Entonces, en sanidad hay algunas políticas que se pueden implementar, como que el Outlook te salga doble cara y monocromo, o todo el documento que lleve la palabra expediente, pues que en el margen te lleve una pequeña marca de agua apenas imperceptible que te diga la persona que la ha impreso, en qué impresora salió y el día que realizó la impresión. ¿Por qué? Porque si ese documento que es confidencial aparece en la basura, poder tirar del hilo, ir hacia atrás y mejorar los procesos para que no se escape información. Y por último, tenemos la capa de movilidad. Las soluciones que os comentaba antes de validación en los dispositivos multifuncionales para que el trabajo no se imprima hasta que el usuario llega a la impresora. Con eso evitáis un montón de impresiones que no se recogen al final del día. ¿Cuántas veces habréis pasado por una impresora y tiene un taco de impresiones sin recoger? Pues con este tipo de soluciones evitaréis esas impresiones innecesarias. Y luego con la movilidad podéis imprimir en cualquier lugar con el móvil o desde una web sin instalar los drivers. Y por último tenemos una capa de sostenibilidad que cada vez somos más conscientes con el medio ambiente y nosotros tenemos una solución, un programa que se llama Green Carbon, mediante el cual nos comprometemos por muy poco incremento en el precio por página, nos comprometemos a plantar un árbol por cada 7.500 hojas. ¿Esto qué es lo que implica? Pues que todo el papel que estás gastando te haces ecológicamente sostenible. Además, existe un estudio por detrás, no es simplemente plantar árboles. Nosotros los cuidamos durante 6 años para garantizar que crecen hasta a la edad madura. Estos árboles recogen CO2 también, entonces también estáis contribuyendo al medio ambiente.
y es un poco la capa de sostenibilidad que hemos incorporado, porque cada vez más hay que ser conscientes con el medio ambiente. Y poco más. Tenemos un stand donde también estamos sorteando impresoras. Si queréis venir a visitarnos, por favor, venid, y os puedo detallar todo esto que os he soltado en muy poco tiempo. Os lo puedo enseñar en la solución, en un portal demo, para que veáis cómo se gestiona. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Cualquier online, para el priorizar las búsquedas relacionadas, los pacientes y los cuidadores de esta gente, de la ciudadanía que está preocupada, para que te dirija directamente al portal. Al final es marketing online, pero aplicado a tecnología de sanidad, y esa búsqueda al final de palabras en Google, también en Facebook se puede segmentar por edades, se utilizan todas estas técnicas. ¿Y cómo los dirigís a los hospitales en caso de que el test sea positivo? Sí, esto es lo que para todo el tema de privacidad y para el portal realmente no recoge datos privados. Lo que se genera es que si el riesgo es alto, se le informa en ese momento, una vez acabado el test, de que puede acudir a un centro cercano y se le indica de su zona geográfica al centro, y ya queda por parte de él que acuda a ese centro. O sea, no podemos recoger datos para luego hacer un seguimiento, porque aquí el tema de privacidad interfiere mucho, porque no estamos haciendo un diagnóstico real médico, es un sistema online que solo te puede dar un valor de riesgo. Así es el problema de esto. Muy bien, pues muchas gracias, Rubén. Vamos a ver. Por ejemplo, para Rubén Saavedra, almacenamiento por software, ¿qué necesitaríamos para poner en marcha una solución por software en un sistema que ya está en producción? Bueno, primero hay que analizar desde el punto de vista de imagen médica el sistema gestor del PACS que esté montado, la UNA que esté montada, si es un entorno virtual, que ya normalmente todos son virtuales, con lo cual como la mayoría son virtuales, sería montar una infraestructura nueva con las necesidades de almacenamiento que se necesiten, y después hacer una migración de esa infraestructura virtual. A partir de ahí, ya todo el sistema nuevo es capaz de almacenar las imágenes nuevas en ese propio sistema, de tal forma que podemos liberar el espacio activo. Si tenemos una solución de VNA implementada, es mucho más fácil, porque los datos se recolocan en el nuevo almacenamiento de forma política. La solución es muy sencilla. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Rubén. Hola. Muy bien, pues yo tenía otra pregunta por aquí, tendría preguntas para todos, pero bueno, por no alargarlo demasiado. Para Roger, ¿qué significa que Epson está cambiando la política de impresión? ¿Abandona la impresión láser y va hacia la impresión? Buena pregunta. Los cambios en el mercado nunca son disruptivos. O sea, porque yo haga esta presentación aquí, mañana no se dejarán de vender impresoras láser. La inercia en el mercado es muy grande. Nosotros también tenemos impresoras láser. También tenemos impresoras láser porque estamos en el mercado. Pero la tecnología de inyección de tinta es nuestra tecnología propia, nativa, con patentes, que fabricamos los cabezales propios en Japón y ensamblamos en otros países. Pero el futuro de la tecnología láser a gran nivel no es muy positivo. O sea, cuando aparecen sistemas más eficientes, se cambiarán, como el coche eléctrico. Y los fabricantes de vehículos de diésel fabricarán coches eléctricos. Entonces, no es disruptivo el cambio, será gradual. Estamos en ello. El crecimiento en inyección de tinta son 20 y 30 sostenidos cada año, láser está plano. Y habrá un día que se cruzarán los dos gráficos. Muy bien, muchas gracias, Roger. Pues nada. No os entretengo más porque ya nos hemos pasado del tiempo. Si no tenéis ninguna pregunta más, pues muchas gracias a todos por vuestra presencia y bueno, pues damos por finalizada la mesa. Muchas gracias.